gusto en saludarlos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las nuevas limitaciones a los beneficios tributarios que incorporó la Ley 2277 del año 2022. Para abordar este tema tenemos que referirnos realmente a tres cambios sustanciales que hizo esta ley. El primero de ellos, una modificación a la definición de los beneficios fiscales concurrentes. Segundo, la nueva limitación a ciertos beneficios que quedó incorporada en el nuevo artículo 259-1 del Estatuto Tributario. Y tercero, el nuevo concepto de la tarifa efectiva mínima de tributación, incorporada en el artículo 240 del Estatuto Tributario en su parágrafo sexto. Primero, acerca de los beneficios fiscales concurrentes. Recordemos que este no es un concepto nuevo, lo tenemos en nuestra legislación vigente desde la Ley 383 de 1997, que en su artículo 23 definió los beneficios fiscales concurrentes. Se presentan cuando un contribuyente accede a más de un beneficio económico basado en un mismo hecho económico. Y en su momento esa ley dijo, los beneficios concurrentes se presentan cuando un contribuyente toma o bien deducciones sin relación de causalidad o bien descuentos tributarios. Hasta ahí iba la norma en su texto original. La Ley 2277 de 2022 adiciona otro tipo de beneficios que también quedan incorporados dentro de esta definición. Nos habla ahora no solo de deducciones sin relación de causalidad y de descuentos tributarios, sino que además incorpora ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas. Entonces se extiende el alcance de este concepto de los beneficios fiscales concurrentes. Eso nos debe llevar a ser muy cuidadosos cuando un contribuyente pretende aprovechar un beneficio de cualquiera de estos tratamientos especiales que nos trae la ley, para asegurar que no esté inmerso en esa situación, en esa circunstancia. ¿Qué pasaría si en un momento dado, por un mismo hecho económico, un contribuyente toma, por ejemplo, una renta exenta y un descuento tributario? Se presenta el beneficio fiscal concurrente y nos dice la ley, eso le acarrea al contribuyente la pérdida del mayor de los beneficios. Ahora, es posible que se presenten esos beneficios si la misma ley, las mismas normas vigentes establecen la posibilidad de tomarlos. Y de pronto hay un par de casos por ahí muy excepcionales en los que hoy en día la misma ley está diciendo tómese este beneficio 1 y tómese este otro beneficio 2, y pues con la autorización legal no caemos en la problemática de los beneficios fiscales concurrentes. Sin embargo, dejando de lado esas autorizaciones legales que son muy especiales y muy puntuales, en los demás casos, en la generalidad de las situaciones, cuando un contribuyente esté tomando rentas exentas, esté tomando ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, esté tomando descuentos tributarios o bien deducciones especiales en las que no hay relación de causalidad, debe siempre hacerse la evaluación para asegurar que un mismo hecho económico no genere esos dos o más beneficios que lo lleven a incurrir en los beneficios fiscales concurrentes. El segundo tema es la nueva limitación que quedó incluida en el artículo 259-1 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice esa norma? Que hay ciertos beneficios que quedan sujetos a un límite según el cual no pueden exceder el 3% de la renta líquida ordinaria del contribuyente. Esta sí es una limitación nueva, pero no se refiere en general a beneficios tributarios, sino que este artículo 259-1 señala expresamente cuáles son esos beneficios, considerando algunas deducciones especiales
un caso de una renta no gravada con el impuesto de renta, 2 casos de descuentos tributarios. Son, a la final, 8 beneficios que están expresamente señalados allá en esa norma y que, en caso de que un contribuyente tenga pues uno o más de ellos, debe someterlos a ese límite aplicando la fórmula que exactamente quedó definida en este artículo nuevo, y con la aplicación de esa fórmula va a obtenerse un resultado en el que seguramente y ojalá el contribuyente no está excediendo ese límite del 3% de su renta líquida ordinaria y por lo tanto puede tomarse los beneficios como pretendía desde un comienzo. O puede ocurrir que al tomarse 2, 3 de esos beneficios o más y sumarlos, aplicando la fórmula, exceda ese 3% de la renta líquida ordinaria y eso lo lleva finalmente a tener que adicionar un valor a su impuesto por el hecho de estar excediendo este límite. Incluso el formulario número 110 de declaración de renta para el año gravable 2022 y fracción del año 2023 ya contempla ese concepto del valor a adicionar producto de la aplicación de esta limitante, del artículo 259-1 del Estatuto Tributario. Y ese fue el formulario que utilizamos para presentar las declaraciones de renta del año gravable 2022, año al cual no le aplicaba esta norma por tratarse de una modificación de la Ley 2277 de 2022. Pero como ese formulario es el mismo que se utiliza para presentar declaraciones de renta por fracción del año 2023, para este nuevo año gravable 2023 ya aplica el concepto. Esa sería la situación de las sociedades que se han liquidado durante el año 2023. Pero claro, ya cuando en 2024 todas las personas jurídicas, todos los contribuyentes en general estén presentando sus declaraciones de renta por el año gravable 2023, pues todos tendremos que tener en cuenta esta limitación que, vuelvo y repito, tiene ya su renglón específico en el formulario. Y el tercer tema, el nuevo concepto de la tarifa efectiva mínima de tributación, que la encontramos en el artículo 240 del Estatuto Tributario, el parágrafo 6. ¿Qué nos está indicando esa nueva norma? Que las personas jurídicas no pueden tener un impuesto neto de renta que esté por debajo del 15% de su utilidad neta, y en eso consiste precisamente esa tarifa efectiva mínima. En términos de tarifa efectiva, no de tarifa nominal, hay que mirar cuánto es mi utilidad antes de impuestos y compararla con el impuesto neto de renta que estoy determinando. Y esa relación, al hacer la división, no puede estar por debajo del 15%. Hay un aspecto importante ahí, un primer aspecto que resaltar, y es que tanto la utilidad antes de impuestos como el impuesto neto de renta que debemos tener en cuenta son valores que hay que depurar, que hay que someter a un proceso previo de depuración. Proceso de depuración que está determinado específicamente en esa norma. Al impuesto neto de renta que me da el cálculo normal al aplicar la tarifa del impuesto y restar los descuentos tributarios, a ese impuesto neto yo debo hacerle el proceso de depuración que me indica ese parágrafo 6 del artículo 240 y llego así al impuesto neto de renta depurada. Y por otro lado, la utilidad antes de impuestos, que en principio es un término eminentemente contable, también debo tomarlo y hacerle su proceso de depuración, sumando y restando los conceptos que igualmente el parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto me indica que deba depurar. Una vez tengo ese impuesto depurado, lo divido entre la utilidad antes de impuestos depurada y eso me da como resultado la tarifa de tributación depurada que obtiene el contribuyente. Y ahí podemos enfrentar dos posibles situaciones. La primera, el resultado de la división me dio más del 15%.
por ejemplo, el 20, el 28, el 45%, en ese caso el contribuyente no tiene que hacer ningún ajuste, está cumpliendo con esa tarifa mínima. O, segunda situación posible, hice la división y el resultado me da por debajo del 15%. Ahí es donde el contribuyente tiene que entrar a adicionar un valor del impuesto, y se define entonces en la norma el impuesto a adicionar, que también, volviendo a hacer referencia al formulario 110 de declaración de renta, ya lo tenemos incorporado. El valor adicional por impuesto de renta que le hace falta al contribuyente para llegar a que su impuesto sea mínimo del 15% frente a la utilidad neta de PURAE. Perdón, a la utilidad antes de impuestos de PURAE, no utilidad neta. Y ese ajuste, ese valor a adicionar por impuesto, pues le implica lógicamente al contribuyente una mayor tributación en el año corriente, en este caso en el año gravable 2023, que es el primer año que estamos aplicando esta nueva norma. ¿Por qué puede ocurrir que mi operación me dé menos del 15%? Porque o bien yo estoy acogiéndome a ciertos beneficios tributarios, principalmente tal vez las rentas exentas, porque me estoy acogiendo a tomar unos descuentos tributarios distintos a los que me indica la norma en el proceso de depuración. Por ejemplo, cuando yo estoy depurando mi utilidad antes de impuestos, la norma me dice que reste los valores que tenga contabilizados como ingresos y que correspondan a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. La norma me dice que reste el valor de mi ingreso contable por aplicación del método de participación patrimonial. O me dice también que reste los valores que estoy compensando de pérdidas fiscales o de excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria. El tener la oportunidad de restar esos valores que me indica la misma norma me lleva a que si yo me estoy acogiendo a alguno de ellos, o mejor, tengo un ingreso por método de participación, tengo una compensación de pérdidas, eso no me va a llevar a estar por debajo del 15% de mi tarifa efectiva de tributación. En cambio, si yo tengo otros beneficios, otras rentas exentas que no estén mencionadas en la norma, tengo otros beneficios distintos, que no puedo incluir en el proceso de depuración, pero que sí me están disminuyendo mi renta gravable y por lo tanto mi impuesto del año, eso muy probablemente me va a llevar a que al hacer la división mi tarifa efectiva quede por debajo del 15%. Démonos cuenta que es un mecanismo totalmente nuevo que trajo la Ley 2277 del año 2022 para limitarle a los contribuyentes ciertos beneficios. De tal manera que, si bien, por otro lado, en virtud de otras normas, yo me estoy acogiendo a, vuelvo y digo, unas rentas exentas, estoy tomando algunos descuentos tributarios, allá esas normas me están creando el beneficio, me lo están respetando. Incluso la Ley 2277 de 2022, otra cosa que hizo fue derogar algunas rentas exentas, pero respetó la situación de los contribuyentes que ya vienen aplicando esas rentas exentas desde los años anteriores. Y el último artículo de la Ley 2277, allá en la vigencia y derogatorias, en su artículo 96, al final dice: los contribuyentes que se hayan acogido a los beneficios que se están derogando en esta ley, se les respeta en la medida en que tengan ya situaciones consolidadas en relación con esos beneficios. Entonces, en principio, la ley me está diciendo: señor, yo le respeto su renta exenta, señor, yo le respeto su tarifa especial del impuesto de renta que venía aplicando de años anteriores, que con esta ley se está derogando. Pero al llegar el artículo 240 en su parágrafo sexto, al llegar a este concepto de la tarifa efectiva de tributación que no puede estar por debajo del 15%, ahí es muy probable que a muchos contribuyentes se les empiecen a limitar esos beneficios, porque ahí no hay excepciones. Esta limitación aplica en general para las personas jurídicas, no afecta a las personas naturales, pero cualquier persona jurídica tendría que reconocerlo. Y vuelvo y repito, viéndose enfrentada a una situación en la que se le estarían limitando los beneficios tributarios que por otras normas vigentes
e incluso por esa última precisión del artículo 96 de la reforma tributaria, le estarían en principio respetando al contribuyente los beneficios. Pero por aquí se los recorta. Al final, este parágrafo sexto señala algunas sociedades, algunas personas jurídicas que no están sometidas a la tarifa efectiva mínima, pero por situaciones ya muy especiales, pero en términos generales cualquier persona jurídica debe, a partir de este año gravable 2023, tener en cuenta ese concepto de la tarifa efectiva mínima de tributación. Y si la división a la que hacíamos referencia hace unos momentos le da menos del 15%, tendrá que adicionar el valor que le haga falta para ajustarse a ese porcentaje mínimo. El formulario 110 de declaración de renta ya lo está contemplando, incluso para quienes presenten declaración de renta por fracción del año 2023. Entonces, con estos tres mecanismos, démonos cuenta cómo esta última reforma tributaria, pues sí, en la práctica va a afectar significativamente a muchos contribuyentes, con estos mecanismos nuevos que incorpora, la nueva limitación del artículo 259-1, la nueva tarifa efectiva de tributación, tarifa efectiva mínima del 15%, y además con la actualización en la norma acerca de los beneficios fiscales concurrentes que comentábamos al inicio. Así que todos preparados para cumplir con estas limitaciones y preparados para entender el impacto económico, el impacto financiero que estos cambios tendrán sobre los contribuyentes.